Bueno, y aquí es donde tengo todo esto, pero yo la verdad que lo del tema este no lo tengo nada claro, ¿eh? A ver, vamos a ver. Porque, vamos a ver. Vamos a ver. Tú dime. Sí. ¿Qué han hecho los musulmanes por nosotros? Porque yo no lo veo claro. Es que me lo veía venir. Pues muchísimas cosas. ¿Qué cosas? A ver, dime. A ver, ¿te suena el agua? ¿Cómo que el agua? ¿El agua? A ver, sistemas de regadío, aljibes, acequias, norias. Mira, ¿has oído hablar de la huerta de Murcia, de la huerta de Europa? ¿Sobre la huerta? Pues no, hombre, pues no sería ahora mismo todo ese resplandor de la huerta de Europa a Murcia si no fuese por el sistema de los árabes. Tan sofisticado de regadío que llevaron más cultivos, más sistemas. Venga, vale, el agua. Te compro el agua. ¿Pero qué más? ¿Qué nos han dado los musulmanes? ¿Acaso aparte del agua? A ver, las palabras. ¿Cuántos arabismos? ¿Cómo que las palabras? Las palabras. ¿Cuántos arabismos tiene el español? Piensa. Sí. A ver, alcaide, alcaucil, tú que eres huertano. Almohada. ¿Todo eso? Sí, muchísimas. Ojalá no hubiese... Ojalá, como decía Silvio Rodríguez. Ojalá no hubieses invitado, porque ahora mismo ya te veo que estás... No, que soy muy escéptico. Pues, inshallah, también, un arabismo. ¿Podríamos? Vale, las palabras, de acuerdo. El agua y las palabras, pero eso son cosas... las palabras son poco tangibles, ¿qué? No lo veo. Algo tangible. Justamente, tangible. ¿La arquitectura, por ejemplo? ¿El arte? Bueno. ¿Te suena algo así como, a ver, Juan Carlos, la Alhambra de Granada? Sí. ¿La mezquita de Córdoba? La verdad que eso es un sitio bonito, sí. Eso es verdad. Ah. Eso es verdad. ¿A qué te resuena? ¿Cómo? ¿A qué te resuena? Pues japonés no es. No, bueno, vale, venga, vale. El agua, las palabras, la arquitectura, pero aparte de eso... ¿Matemáticas? Álgebra, ¿Para qué sistemas quiero el decimal, álgebra? la palabra sefer, cero... ¿Cómo que? ¡La medicina! El arte de volar, el arte de volar. ¿El arte de volar? ¿Cómo que volas también? Firnas fue el primero que emprendió el vuelo, sí, ya se operaban cataratas en la Edad Media con sistemas sofisticadísimos, en veterinaria, en todo lo que te puedas imaginar de la medicina, botánica, etc. Astronomía, astrología. Bueno, vale, a ver, te lo acepto. El agua, las palabras, la arquitectura, el volar, Pero aparte de eso, ¿qué más? ¿Tú comes todos los días? Sí, ya sé que sí. Ya quisiera yo que no se notara, pero sí como sí. La gastronomía, el arroz, cómo cultivar el algodón, que también se te llama la morera, la berenjena. Si es que... ¿Todo eso? A ver, vamos a ver. El sufismo, la literatura... Eso es filosofía, ¿no? Filosofía también. ¿También? Sí, también. Bueno, a ver, pero en realidad el agua, las palabras, la arquitectura, el sufismo, yo qué sé, pero ¿qué más? ¿Acaso nos han dado algo? A ver, vamos a ver. ¿Eso qué es? Yo soy arabista. Sí. Tú me has invitado. Sí. Esto no era un podcast, lo vamos sí, pero yo tengo mis dudas, yo no... ¿Tú quieres que lo grabemos o no? Venga, sí, vamos a hacerlo. Siéntate, por favor. Hola, esto es El Disfraz de Polifemo. Hoy en el Disfraz de Polifemo nos acompaña Pilar Garrido Clemente, profesora de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Murcia y una de las mayores expertas en mística, andalusí y sufismo. Su trabajo ha profundizado en figuras como Ibn Arabi, el gran pensador sufí nacido en Murcia, y en la historia de la Murcia andalusí.
incluyendo personajes como Mahatma Ibn Mardanis, el rey lobo. Además de investigar el pasado, Pilar también analiza el presente. Ha estudiado cómo se percibe el Islam hoy en día y ha participado en un informe sobre islamofobia en los medios. Hoy hablamos con ella sobre el legado musulmán en España. Bienvenida, Pilar. ¿Qué tal estás? Bueno, bien hallado. Muchísimas gracias. Lo primero de todo es preguntarte, en realidad y en definitiva, ¿qué han hecho los musulmanes por nosotros? Esa puesta en escena que hemos hecho se ajustaría un poquito, aunque sea una referencia clarísima a la vida de Brian, a la famosa escena de que han hecho los romanos por nosotros, y un poco así de coña, pero un poco creo que sí representa la realidad, ¿no? Representa la concepción de la sociedad y la realidad, ¿verdad? Ambas contrapartes. Bueno, pues es que es un tema tan vasto, y sí que yo creo que debemos de poner sobre las pantallas, ¿no? Porque ya hoy en día transitamos pantallas, que realmente esa concepción de que Al-Ándalus no es un bloque monolítico, que son muchos siglos de nuestra historia, que estamos hablando de nuestra historia, de nuestro patrimonio, de un patrimonio común, compartido, que Al-Ándalus además hay diferenciaciones entre las etnias que se daban, las confesiones que también tuvieron lugar, aunque el Islam era la religión mayoritaria, por supuesto, la mayoría eran musulmanes. De hecho, cuando hablamos de muchas cuestiones arquitectónicas, por ejemplo, estamos hablando de arte islámico, más árabe, más persa, pero había toda esa mezcolanza y una idiosincrasia propia andalusí. Es nuestro pasado. O sea, obviar o darle un sesgo peyorativo a nuestro pasado, creo que realmente solo salimos perdiendo. ¿Por qué crees que el legado andalusí tiene ese punto polémico, incluso desconocido? Primero, a mí me gustaría reivindicar realmente que con muchos más pensadores, hay todo un grupo de compañeros y compañeras, que el primer renacimiento europeo fue Al-Ándalus. Y después, además, con muchísima herencia de ese sustrato, fue el de Italia. Pero el primer renacimiento europeo, que además fuimos un foco extraordinario, especialmente, por supuesto, en la época omeya, en Córdoba, ¿verdad?, de exportar conocimiento en todas las ramas del saber, fue realmente aquí en Al-Ándalus. Y no nos olvidemos, además, efectivamente, de esa cultura bereber, persa, de Oriente Próximo, y la población autóctona visigoda también que se convirtió al Islam en su mayoría, y toda esa urdimbre de culturas y de confesiones y de manera fue esa cultura andalusí, autóctona. Luego, un espacio geográfico muy grande y muchos siglos, con lo cual, cuando hablamos, no nos podemos despachar al Andaluz. Bueno, claro, estamos hablando de 8 siglos, más luego, fíjate, mudéjares, moriscos, o sea, muchos más. Hasta el propio Quijote nos habla, ¿verdad?, del morisco de Ricote, por ejemplo. ¿Podríamos decir que había una evolución en la visión que tenemos sobre el mundo islámico? No, eso es para identificar realmente, no lo veo así. Eso es realmente para identificar que a la hora de hablar de Al-Ándalus estamos hablando de un espacio muy vasto y de muchos siglos. Y además de una conceptualización muy específica. Luego, ¿de cómo se percibe? Pues mira, ha habido un proceso, como todos sabemos, ¿no?, también de tenemos el referente clave, ¿no?, Edward Said, ese antes y ese después del libro Orientalismo, con todas sus vicisitudes también, en su obra, porque bueno, hay también cuestiones que podríamos debatir, pero esa manera de obviar la civilización islámica no es solo en España, es en toda Europa. Lo que pasa es que en España es bastante más hiriente, porque forma parte, ¿no?, de nuestro legado y de nuestra historia, como hemos visto, ¿no?, en todos los ámbitos. Entonces, también una parte, en el momento en el que se comienza a debatir y a querer hacer lo que llaman ahora marca España, decir, bueno, ¿qué España vamos a concebir y qué España vamos a exportar? Acuérdate de Américo Castro, Sánchez Albornoz. Bueno, pues ahí es donde se decide que efectivamente la cultura islámica o se exotiza o se obvia. Entonces se concibe, es como, no sé, ¿tú qué Cid conoces? Tú conoces el Cid de Menéndez Pidal.
De ahí a la realidad. El mito. Claro. Y el que él te ha explicado y el que ha derivado, que ha salido a la luz. Ahora tanto que hablamos, ¿no? De que uno tiene desde los medios de comunicación una parte de realidad que se dirigida. Bueno, pues ha existido toda la vida en la historia de la comunicación, ¿no? Entonces, si no recogemos las fuentes historiográficas islámicas de una parte de la historia y solo la cristiana, si no reconocemos todo ese trasiego de siglos, de historias, de civilización, es imposible que reconozcamos. Nadie, vamos a ver, cuántas veces hemos oído, y es una cuestión muy somera, pero cuántas veces hemos oído la civilización romana y la invasión musulmana. El matiz de los verbos. Perdona, hoy de las jóvenes. Claro. Realmente. Claro. Invasión es una palabra muy agresiva, ¿no? Efectivamente. Y que como que invasión, además, ya empiezan los estudios de historia y de historiografía a dar a la luz, por ejemplo, que es imposible como rigor histórico ese término de reconquista. Nadie está conquistando siglo tras siglo, efectivamente. Y están identificados todos los temas de la islamofobia, la que se atesora, que España hemos concebido y hemos puesto como tal. Entonces, claro, todas estas figuras de las que hemos hablado tienen mucho que ver en ese organigrama, y hay mucho todavía que despejar, que desmenuzar. Pero yo creo que cada vez más hay un intento en el rigor científico de darle luz a esa parte de la historia y a todo lo que ello conlleva, porque es que conlleva muchas cuestiones. ¿Y la región de Murcia cómo encaja en todo esto al final? Bueno, pues fíjate, ha habido distintas etapas, ¿no? Pero desde ese comienzo es muy importante anotar, y más este año con el archiconocido, por lo menos de oída, aniversario de los 1200 años de la fundación de la ciudad. Creo que lo esencial, si estamos celebrando... ¿Quién fundó la ciudad? Claro, es que Murcia la fundó Abderramán II. Vale, yo lo sé porque me lo estás diciendo tú, pero... Pues bueno, pues yo creo que como murciano sería una obligación de ciudadanía. Bueno, me refiero me lo estás diciendo tú, pero solo me lo estás diciendo tú. Porque aparte de ti, no se lo he escuchado decir nada más que a unas poquitas gente, digamos, disidentes de la postura oficialista, etcétera, etcétera. Por ahí va la coña. Yo sí me lo sabía. Un poquito si me he documentado, hasta ahí llego. Lo sé, me consta. Me consta, por supuesto. Pero soy muy malo. Pero no, me consta. Pero efectivamente, fíjate, todo lo que llevamos acarreando de esotismo, fíjate todo el orientalismo que hemos hablado, acuérdate de la Guardia Mora, acuérdate de todas las connotaciones y esa parte también de... No te estoy hablando de religiones en un sentido estricto, sino en el sentido que también son una cultura y son una civilización. Cuando se decidió que España era cristiana, o lo que se emite como secularización, no deja de tener un sesgo de eliminar todo lo que conlleva otro tipo de confesiones en su cultura. Entonces, fíjate, bueno, pues Murcia... Vamos a ver, la funda de Abderramán II, ex novo. Es capaz, además, con unas técnicas espectaculares, la población que realmente se asienta aquí, de hacer una desecación de las zonas pantanosas, de hacer un sistema de la contraparada, la aljufilla. Que hemos dicho al principio, no así de broma, pero efectivamente. Los que vivimos en la huerta de Murcia, el sistema de regadío lo hemos conocido. La alquibla, la aljufilla, sabemos todos de la contraparada. Bueno, y más además, si seguimos extendiéndonos en la región, el sud, bueno, tenemos toda una serie de sofisticación del sistema de regadío y también de manera de concebir arquitectónicamente el mismo trazado de la ciudad, la misma muralla espectacular que tenemos, mucho más espectacular, a medida que Murcia iba cobrando más importancia como riqueza sociológica, como... Bueno, ahora te cuento más cosas, es que en Murcia pasaron muchas cosas. Cuenta. Tenemos tiempo. Es que pasaron muchas cosas. Precisamente este año he tenido una asignatura sobre la Murcia islámica. Entonces hemos estado recorriendo desde agricultura, agua, sociedad, costumbre, etcétera. Bueno, pues fíjate que desde que se hace posible el habitar
lo que viene siendo la ciudad de Murcia. También hay que acordarnos de este pacto, ¿no?, de Teodomiro, por eso se llama la cura de Tudmir de Teodomiro. Bueno, pues, y una vez que ya comienza, también ha tenido distintas etapas, ha tenido taifas, ha tenido emiratos, ha tenido también más adelante los almorávides y luego los almohades. Hemos tenido también distintas gobernantes en la ciudad de Murcia. Yo creo que podemos, para tampoco hablar de todos los episodios de Aledo, etcétera, podríamos centrarnos un poquito en ese siglo XII. El siglo XII en Murcia fue el momento, el siglo XII-XIII, fue el momento de máximo esplendor, incluso en lo que viene a ser toda la estructura cívica de la ciudad. Por ejemplo, había agua corriente, estaban los sistemas de fortificación y de defensa espectacularmente también trazados. Lo podemos todavía ver, hay un centro de interpretación de la muralla y hay un espacio que se llama Medina Murcia, que nos lo muestran todo. Vemos además la aljama mayor, que es lo que ahora es la catedral. Vemos el mihrab en San Juan de Dios, que también es una de las mezquitas más antiguas que tenemos registrada. Vemos enterramientos, la máqbara, vemos el yacimiento de San Esteban. Fíjate, porque llegó un momento en que la ciudad había crecido tanto que lo que era el arrabal viene a ser luego ya un espacio que se habita, una especie de ciudad con su propia muralla. Y se ha encontrado ahí una gran fonda. Una fonda es una lóndiga. Funduk, Fanadik. Ahí viene. Y ahí, ¿por qué había una fonda? Porque también en el siglo XII, con Ibn Mardanish, que fue el emir que realmente llevó a ese esplendor y también de extensión geográfica la cura de Tudmir, venían comerciantes de distintos lugares. Y además, en ese momento, Ibn Mardanish acuñó moneda. Los moraveríes, lupinos, que no todos los gobernantes acuñaban moneda. Y además cuando llegó él a estar gobernando, venía de una etapa de sucesores de muy pocos años, mucha inestabilidad. Además de acuñar moneda, acuñó moneda de oro. O sea, era la moneda con más valor en el Mediterráneo para comerciar en ese momento. Pero yo tengo la sensación de que para un legado tan potente y durante tantos siglos, los restos que tenemos en realidad son mínimos, o me estoy equivocando yo. Bueno, ahí hay dos cuestiones paralelas. Primero, que no se suelen sacar a la luz ni conocer, porque realmente Murcia está encima de un yacimiento completo. No nos olvidemos una cuestión también que yo creo que tenemos que decir aquí en esta conversación tú y yo, que bajo mi parecer las civilizaciones son civilizaciones de continuidad. Entonces todos esos sustratos, no quiere decir que para mí sea todo árabe islámico, pero tampoco que todo es romano. Ni fenicio. Entonces, en esas civilizaciones de continuidad podemos ser conscientes de que toda la ciudad de Murcia está encima de un gran yacimiento. Cada vez que excavamos es evidente, lo sabemos. Luego lo que se haga y lo que se conserve y cómo se trate nuestro patrimonio, eso ya es otro tema, que también es muy polémico y que yo creo que tenemos que seguir formándonos como sociedad en ese aspecto. Pero fíjate, tenemos los sitios que te he ido enumerando, ¿no? Tenemos Monteagudo, del Castillejo, el Arache, tenemos a Gran Almunia, que sabemos que estaba ahí. Tenemos una de los lugares de las residencias palaciegas del Rey Lobo, que son las Claras, que luego también fue una parte aprovechada por Ibn Hud. Tenemos todo el sistema realmente. Luego sí se conserva mucho más de la sensación que yo tengo. Claro. Entonces, ¿es posible que el problema sea que no se le pone en valor? Eso es uno de los grandes. Ahí has dado en el blanco, efectivamente. Yo creo que no mostramos lo suficiente nuestra Murcia islámica. Nuestra Murcia islámica, además, incluso en todas las recetas gastronómicas, por ejemplo, que ya está tan de moda, la gastronomía de la región de Murcia, porque tenemos también unos frutos especiales y una materia prima, pues todo está insertado en ese legado árabe-islámico. Entonces yo creo que podríamos estar hablando todos los días prácticamente de ese pasado. Entonces claro, si no le damos luz, si no lo reconocemos, ¿no? Como decía Ibn Arabi, conocer es reconocerse. Si no nos reconocemos no podemos conocer.
Claro, difícilmente podemos ser conscientes de, pero fíjate, todo el sistema realmente de concepción, luego claro, se ha ido partiendo lo que era toda la Gran Muralla, ya se creó Gran Vía y se hizo un gran corte, pero incluso los lugares donde eran antes de comercio, como estaba en el mercado de San Esteban, sigue siendo los lugares donde era un sistema bastante complejo y avanzado de administraciones públicas que se llevó a cabo en la época medieval islámica murciana y bueno, de toda la Andaluz, pero sigue siendo la parte donde está ahora el ayuntamiento. O sea, se conservan incluso, fíjate, los focos. Es más, demográficamente, Murcia no ha alcanzado tantísima esplendor en lo que es cantidad de demografía y de desarrollo social desde el siglo XII-XIII hasta el XIX. Fíjate, lo que te estoy diciendo. Entonces, conservamos muchísimas costumbres, muchísimo patrimonio material. La cuestión es cuántas veces vamos a pasear la Murcia islámica. Vale, dices que efectivamente tiene menos visibilidad de lo que debería. ¿Pero por qué? ¿Hay algún motivo racional para eso? Y creo que a lo mejor eso nos va a llevar a una parte que queríamos ver más adelante, pero bueno, si sale ya, que salga ya. Bueno, pues viene todo hilado, ¿no? En esta manera de cómo hemos transmitido la historia. ¿Qué transmitimos de nuestra historia? Si date cuenta que Abderramán II funda la ciudad de Murcia, si Ben Bardanís la lleva a su máximo esplendor, si los niños en el cole no conocen a Ibn Arabi, a Sida, a Rahma, a Fátima, si no conocen, porque no se le da a conocer todo ese legado árabo-islámico, difícilmente vamos a construir desde ahí, ¿no? Un gozo, un disfrute. Si no sabemos quién es Arricutí, si no sabemos que si casi siempre que hablamos de la Edad Media llegamos prácticamente a la poca de cambio a Alfonso X y a Jaime I. Uy, ¿qué ha pasado? 6 siglos. ¿Cómo es esto? Sí, es como si fuese como, ¿no? Sí. Esa fuerza tractora. Yo creo que es muy importante todo el sistema de educación para que también los jóvenes puedan volver a releer nuestra historia y su región, claro, y todo lo que es su entorno. Yo llevo a veces a alumnos, tanto del aula senior como del aula de la universidad, los jóvenes, y nunca han ido al Valle de Ricote, por ejemplo. O no conocen al gran pedagogo, médico, gran sabio que fundó la Madrasa, que es una escuela de educación superior, que fue además de las pioneras en Al-Ándalus en esa época, que fue Arricutí. Que ese sí que fue ese origen de la Universidad de Murcia. Entonces, claro, es que eso es difícil. Pero nos han contado siempre que ha sido Alfonso X el precursor. ¿Sí o no? A ver, yo soy de ciencia, bueno, no soy de ciencia ni de letras, pero digamos que mi cultura básica es básica. Y entonces, ¿por qué? Ay, ya ves, porque... No sé, danos luz, tú que sabes. Porque tenemos esa visión bastante reductivista. Tenemos una visión muy reductivista basada en esa España que hemos configurado, que tiene un sesgo, pues... cristiano, a partir de ciertos siglos, esa pureza, ¿no? Fíjate, es muy curioso porque efectivamente Alfonso X lo mandaron siendo infante a Murcia a pulsar a los musulmanes que seguían quedando. Y además de hacer esas tareas como infante, como tenía todo ese proyecto alfonsí de cultura, lo que hizo fue buscar a las personas más sabias, identificarlas, más conocedoras, que destacaban como intelectuales en la ciudad, y uno de ellos fue Arricutí, y le encomendó, o sea, fue Arricutí el que fundase esa madrasa, una madrasa que además tenía un sistema de estudio completamente pionero en la época, que atesoraba a todos los intelectuales y además a los maestros que impartían, y además con metodologías extraordinarias, ¿eh? Había, por ejemplo, una de las condiciones que,
tenía además el sistema del quadrivium, que luego más adelante con Jaime I todo esto se cambió, porque también nos dimos, se ve en la historia como Alfonso X tenía un concepto de cultura, ¿no? Su proyecto Alfonsida diferente al que luego llevó a cabo Jaime I. Pero fíjate, cada uno de los maestros impartía la misma materia siendo de distinto origen y con distinta manera de su punto de vista. Entonces el alumno tenía un sentido crítico porque tenía que estar empapándose de todo y hacer sus propias conclusiones a partir de sus maestros. Se enseñaba, él era políglota también, se enseñaba en diferentes lenguas, fíjate hasta qué punto, se hacían traducciones, se comentaban esas traducciones, porque no solo lo que nos han traducido, sino cómo nos han explicado lo que está traducido, que es lo que nosotros conocemos de ese legado también grecolatino. A partir de los árabes. Incluso, fíjate, Arrigutí, y te lo digo a ti, es una de las cuestiones que tenía en su madrasa era que había que viajar. O sea, el Erasmus de la época era obligatorio en el sistema educativo. Un sistema muy, muy evolucionado. Pues fíjate, estamos hablando de la época de Alfonso X. O sea, date cuenta. Estamos hablando, realmente es medievo todavía. Es que es increíble. Claro, bueno, y ya no te digo si llegamos a otros autores, también, que ya si quieres ya nos adentraremos en los mensajes atemporales de rabiosa actualidad que han emitido en sus obras grandes maestros como Ibn Arabi, por ejemplo. De momento vamos a focalizar un poquito. Sí. Hemos dado ahí un montón de bandazos, hemos hecho esa introducción súper sintética, humorística, lo que tú quieras, pero ahora ya, si te pregunto en serio y te hago elegir, ¿cuál sería la mayor aportación de la civilización islámica en la historia de España? Si hubiera que focalizarse en algo. Es que... No claro, sé si te pongo en un brete, claro, no sé si esa es la pregunta, porque yo creo que es una cuestión... Claro, es una cuestión muy holística, porque su manera de concebir, ¿no? El sistema de vida, siendo muy pragmáticos, teniendo también muy presentes en el pensamiento árabe-islámico la ética con la estética. Entonces creo que el resultado de esa manera de cómo ellos, por ejemplo, el imaginario y la simbología del agua también deriva en el tipo de construcciones, en el tipo del uso del agua. Entonces esa parte estética y práctica que yo creo que caracteriza la civilización islámica, creo que ha dado unos resultados bastante... Como que no se puede desligar una cosa de la otra y es una forma de entender el mundo y la sociedad, ¿no? Sí. Y entiendo que ahora me vas a hablar de su film. Claro. No, primero me vas a hablar de filosofía, Te estaba viendo venir y estás conduciendo, claro. ¿verdad? Que no ya tiene una experiencia y te voy a venir y te voy conociendo. Eso es estar ahí, ya que era psicología humana. Tírale, no te cortes. Bueno, pues es que los grandes... La civilización islámica tiene grandes autores en todos los aspectos, desde historias universales como Ibn Khaldún, desde medicina, también tenemos... Bueno, hay una parte que normalmente le gusta más a la gente, que es Averroes. Averroes como que sí que les encaja porque tienen como más conexión con lo que se... hacen derivar de aristotélico. Yo creo que también, ya que estamos aquí poniendo los puntos sobre las IES, fíjate, también me parece muy importante el legado de toda la tradición grecolatina que nos han hecho llegar. Desde Plotino, Aristóteles, Platón, todo el corpus del Empédocles. Yo creo que esa parte también es muy interesante porque lo que hemos hablado antes, no solo lo que nos ha llegado, sino que todos los comentarios y todas las explicaciones a estas obras que eran complejas, la hemos podido beber y ser factible el acceder a ellas por esa ingente labor de traducción. Entonces yo creo que esa parte también, y luego claro, la filosofía, la espiritualidad de la arquitectura, pues ya lo vemos, ¿no? Pero incluso la arquitectura, toda la arquitectura islámica, tú date cuenta que tiene una parte muy humana, muy a la medida de lo sensorial. Tienen una manera, igual que son un pueblo
con una de las grandes virtudes en cuanto a literatura y poesía, ha sido caracterizado por su virtuosismo poético y han desarrollado mucho la poesía, que por cierto, hablando de legado, ¿cuáles son las primeras manifestaciones? A mí no me hagas preguntas, que me vas a poner en un brete y yo se me van a ver las costuras enseguida. No te preocupes, que me Espero que sea retórica la pregunta. Sigue. Las primeras manifestaciones líricas las primeras manifestaciones de la lírica castellana. No te voy a contestar. No me mires así. Las jarchas. Ah, vale. Y las muasajas, ¿no? Las muasahat. Y jarcha es el verso de vuelta, que realmente, claro, de jaraja, que es salir. Que eso es, jaraja es ese salir, ese volver. Fíjate, ¿no? O sea, realmente es que por más que vayamos para arriba, para abajo, para el medio... Al final siempre volvemos a... Bueno, pero... Bien, está bien saberlo, porque precisamente el problema, quizá, voy deduciendo de la conversación que vamos teniendo, es que desconocemos muchísimo más de lo que sería razonable, no solo yo, que no soy especialista, sino en general, el común de los mortales, sobre todas esas cosas que nos conducen a esa sociedad, a ese entorno holístico, como tú has dicho, ¿no? Bueno, pues ayúdanos a entenderlo. Sí, además yo creo que no podemos separar, porque una cosa es la cultura del norte de África, de Oriente Próximo, de otros lugares, y otra cosa es realmente nuestro pasado andalusí, que es parte de nuestra historia. Entonces, bueno, pues como te iba diciendo, también tienen toda esa, yo creo que el legado literario poético que nos han dejado, no solo poético, pero literario, también muy acompañado de las técnicas. Fíjate, ahora estábamos hablando de Al-Ándalus, de Murcia, muy acompañado también de las reglas mnemotécnicas, de la memorización. Memorizaban el Corán, memorizaban toda la tradición, ¿no? Literaria se iba transmitiendo de una manera oral, y todas estas reglas que tenían mucho que ver con los trovadores. Y ahí viene el trovo aquí también en Murcia, ¿verdad? Vinculadísimo. Y la palabra táraba, de donde dicen algunos hispanistas, como Galmés de Fuentes, que viene la palabra trovador, es una palabra mnemotécnica que es tocar a la puerta, táraba. Todo. O sea... Al final, claro, me estás llevando a todo. Bueno, me estás llevando, no, todo lleva. Tú que te lo estabas pensando, y me parece a mí que. Bueno, pues también las cuestiones metafísicas, porque la mística, metafísica y mística, yo creo que la mística islámica, el sufismo, que para mí, claro, es un eje esencial. Antes de avanzar, si tuvieras que definir qué es sufismo, ¿cómo lo definirías? Pues es la tradición espiritual, iniciática, esotérica del Islam. O sea, que mezcla un poquito de filosofía, religión, forma de entender la vida, ¿no? Todo, forma de entender la vida, ¿por qué no? Efectivamente, la expresión holístico al final es recurrente aquí, ¿no? Sí, y es esa tradición pues esotérica, efectivamente, espiritual, pero que en muchas ocasiones no está desvinculada de lo que también podría ser la misma manera de entender la tradición islámica. Y bueno, también hay sufismo dentro de la sunna y de la shia, ¿eh? No solo es característico de la shia, que es la escisión del Islam. Hay dos, en un momento determinado, cuando muere el profeta Muhammad, hay una escisión después de los 4 califas ortodoxos que se hacen llamar, y hay 2 corrientes, la sunna y la shia. Tienen características diferentes, pero están completamente en sintonía, no tienen ningún problema ni de convivencia, ni de... Bueno, son 2 corrientes, como podemos tener cristianismo ortodoxo, etcétera, 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 ¿no? Son distintas ramas. Bueno, pues el sufismo puede ser tanto dentro de la sunna como dentro de la shia. Esto es una cuestión también muy de todo el mundo islámico, porque también estas tradiciones también están en Irán, están en Pakistán, en Indonesia, que una cosa es ser árabe y otra cosa es ser musulmán. Esa es otra de las cuestiones que a los profanos nos liamos. Bueno, pues explica, para eso te tenemos aquí, ¿tú qué sabes? ¿Cuál sería la diferencia? Hombre, una la religión y otra... Claro, una cuestión de eres árabe hablante de una lengua, de unas tradiciones, etcétera, y otra cosa es una confesión.
¿Mm? Es cierto que hemos dicho antes que las confesiones también le dan un sesgo, le dan un matiz, le dan un colorido a las tradiciones. Incluso, fíjate, es algo muy cultural. Tú vienes aquí a España en, no sé, en Navidades, y tú puedes ser todo el gnóstico, el laico, espiritual o ateo, pero tú te das cuenta que es Navidad, porque hay un trasvase cultural. Entonces, bueno, pero efectivamente no es lo mismo ser árabe que ser musulmán. Y eso es una cuestión también muy importante, ¿no? El cómo poder ser inclusivos y entender que cada ser humano tiene el pluriuniverso de interidentidades, como dice mi admirado y querido amigo Juan José Tamayo. Bueno, pues la mística islámica, el sufismo, tenemos aquí, precisamente en Murcia, nació uno de los, yo creo que es el personaje, empezando porque creo que es el personaje que yo no sé por qué no tiene, no sé. Bueno, no sé, tiene una avenida. Una escultura, hombre, ya hace poco. Porque hablamos de Pinarabí, ¿no? Sí, sí. Y además bastante, no sé, alejada, ¿no? Que casi que me la ponen. Sí, lo que te quiero decir que y gracias. Y gracias, ¿no? Es donde yo quería llegar. Bueno, pues Ibn Arabi es intelectual, es un sabio, es un maestro axial en todo el orbe islámico. Por su obra, por su modo de vida, por sus mensajes que llegó a emitir en el siglo XII. Hablaba pues de interconfesionalidad, de diálogo, de aceptación de todas las creencias, hablaba de que el sexo es circunstancial. Date cuenta que estas cuestiones se sigue utilizando su discurso y su mensaje en discursos políticos, sociales, de encuentros universales de la paz, porque ya lo tenía. Además, una de las cuestiones muy importantes de la mística islámica es que no deriva a esta parte que se habla de otros autores que también tuvieron gran influencia, de los místicos musulmanes, como Santa Teresa, San Juan de la Cruz, etc., sino que se explica prácticamente todo. Articulan un discurso y una dialéctica complejos, pero lo articulan y lo plasman. No es una cuestión inefable. No es la tendencia, que luego por supuesto hay tantísimos maestros. Fíjate, solo en el Valle de Ricote tenemos a Abul Abbas al-Mursi, que tampoco creo que lo conozcan muchos vecinos y vecinas. Yo sin embargo, en Alejandría tiene una mezquita espectacular, donde va gente de peregrinación a visitarla y donde se hace una especie de, llamémoslo, romería anual. Aunque lo de nadie es profeta de su tierra está inventado ya en el siglo XII. Efectivamente. Y, por ejemplo, otro de los grandes autores que también emanó, ¿no?, del Valle de Ricote fue Ibn Saba'in, que también ha sido un gran místico con un lenguaje bastante complejo, esotérico. Se dedicaba a cuestiones de la unicidad del ser, de la multiplicidad, de cuestiones bastante sofisticadas dentro de la mística islámica, pero archiconocido y con una gran obra. Hay tesis doctorales y hay muchos libros sobre él. Entonces, dentro del sufismo, yo creo que es importante que la figura de Ibn Arabi la rescatemos, ya hablando de Islam, no Islam, árabe, no árabe, hablando de Al-Ándalus, hablando de la región de Murcia, de la Murcia islámica, del pasado, tradición y modernidad, ¿no?, y del presente. Ibn Arabi sería, yo creo, que el personaje que podría precisamente articular todo esto. Si nos dedicásemos a su obra y a él y a su vida, fue un gran viajero. También es una de las cuestiones también muy características de la cultura árabe-islámica, el viaje como aprendizaje. Date cuenta que uno de los 5 pilares del Islam es que si puedes, una vez en la vida, vayas a la Meca. Con lo cual es un estímulo a salir de tu área de confort. Al llegar a lugares completamente nuevos, que tengas que estar expuesto a la hospitalidad, que te haga más humano, que no sea ni tu clase social, ni tu familia, ni tus medios en ocasiones económicos, etcétera. La idea era ese aprendizaje. Además tenías contacto con otras culturas, con otra manera de verle el mundo. Y luego eres un gran observador. Eso también te hace pues cosmopolita, receptivo, aceptador, en principio.
Claro, la idea me parece, vamos, maravillosa. ¿El sufismo es en principio incompatible con otros planteamientos religiosos comunes, por ejemplo, con los básicos del cristianismo? No, no, de hecho, fíjate, de hecho es que nos complicamos, yo creo, a veces la cuestión es ese sesgo, ¿no? De querer ser autoritario, rigorista. Las tres tradiciones abrahámicas, el cristianismo, el judaísmo y el islam, son primas hermanas. Es verdad que tienen distintas fuentes escriturarias, no es lo mismo la Torá que la Biblia, que el Corán, pero realmente son muy paralelas. Y en el Islam, por ejemplo, además hay muchísimas dentro del Corán, ese pacto de dhimma, de que todos pertenecen a la tradición del libro. Está explicadísimo. Entonces hay un respeto absoluto. De hecho, fíjate, ¿sabes una cosa? Ahora estoy acordando. ¿Sabes que Ibn Arabi dice que su primer maestro fue Jesús? Isa. Y que fue su maestro del amor. ¿Tú crees que hoy en día tendría sentido ese mensaje si saliera a la calle diciendo eso? Porque me temo que con lo radicalizada que está la sociedad en general, y no te hablo ni siquiera de religión, te hablo de polarización, de extremismos, es que eso hoy suena revolucionario. Hombre, es que eran, por supuesto. Y hablamos del siglo XII. Por supuesto. Pero yo creo también que, aparte de que hay todo tipo también de mentalidades en la sociedad, yo quiero creer que hay esa esperanza de que también hay gente que es especialmente inquieta y también más aceptadora. Ahora hablamos de eso, pero yo creo que además estas personas también eran revolucionarias en su época, pero tienen una cualidad de mensajes por ser maestros que son atemporales. Realmente hay cuestiones que, pero hoy como claro, mínimo, en su momento, como mínimo se les cancelaría. Sí. Si no algo peor. Pero... Sí. Cuando Ibn Arabi habla de la diversidad de las creencias y que tú no eres nadie para juzgar la de al lado porque tú no has salido de ti mismo, que es como los radios de una rueda y cada uno de ellos es una verdad y es tu verdad y es absoluta y tú no eres quien para tolerar a nadie, está muy vinculado con lo que tú dices, con lo que ahora mismo se está trabajando, ¿verdad? De la mirada decolonizadora. En cómo ver América desde América. En cómo ver el mundo que no sea Europa, la que toda esta Dussel, ¿no? Tenemos ahí a Ramón Gosfrogel con toda esa mirada de colonizador que es importantísimo, porque si solo validamos desde nuestra visión de supremacía en esta franja de blanquito, en este lugar del mundo, cierta clase social, etcétera, si desde esa mirada endogámica y supremacista solo validamos las epistemologías del norte, nos estamos perdiendo el mundo, porque el mundo grande es que realmente ¿quién es Europa al lado de India? Al lado de América del Sur, ¿no? Al lado de gran parte de toda África. Entonces yo creo que es muy importante que hagamos una relectura de que las epistemologías del sur son igual de válidas, aunque tengan unos parámetros, como pasa con el feminismo, ¿no? Hay distintas maneras de reivindicar, de ser feminista, depende de tu cultura, depende de tu propia, incluso como decía Ibn Khaldun, depende de tu clima y depende de tu lugar geográfico. Entonces, efectivamente, Ibn Arabi en su época, de hecho, él tuvo, fíjate, él nos habla también de manera escrita, está en sus obras, de que dos de sus grandes maestras fueron dos maestras. Dos maestras, dos señoras mayores, mujeres, en el siglo XII. Y le da todo ese magisterio. No es cualquier cosa. Fátima y Shams. Es que yo creo que también recoger el legado de los mensajes de los maestros que atesoran esas flechas directas a esa toma de conciencia dentro de la armonía, del respeto, creo que sería, al final, tradición y modernidad están vinculados. ¿El Islam actual es incompatible con el feminismo? No,
No. Y antes me has preguntado también que si era incompatible. Mira, el sufismo, en principio, claro que emana, que es una de las que emana de las fuentes escriturarias del Corán y el Hadith, y que tiene su parte, ¿no?, desde islámica. Pero una de las cuestiones principales dentro del sufismo es que se trascienden los dogmas. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si recuerdas uno de los grandes poemas de Ibn Arabi, que está en uno de sus poemarios, que se llama Tarjuman al-Aswaq, que es el intérprete de los deseos, que habla además de Nizam, que es como su amada, pero su amada un poco metafórico, alegórica, simbólica, que significa armonía, precisamente. Nizam. Bueno, pues habla de que su corazón es las tablas de la Torá, acoge al idólatra, al ateo, al monje, que su corazón es un prado de gacelas y que su caravana es el amor y emprende su camino allá a donde vaya. Qué bonito, o sea, es que ya es precioso. ¿Qué más se puede...? Pero hoy en día esa lectura es realista, es decir, en principio el mundo musulmán de hoy es eminentemente patriarcal. No sé, creo que hay un choque ahí. No, a ver, patriarcal, Cuéntame. vamos a ver. Mira, patriarcal es todo. Bueno, vivimos en un patriarcado hegemónico. Tú y yo lo sabemos. Bueno, pero... y los que no están aquí también. Hay niveles y niveles. Sí, pero no podemos confundir. Primero, el sufismo con la ortodoxia Claro. de la tradición. Yo he dado un salto de unos cuantos siglos. Claro. Y luego lo que no podemos confundir es el uso e interpretación de las cuestiones, de las fuentes originales, escriturarias de las tradiciones, como que son las tradiciones. O sea, si yo... A ver. Claro, si yo soy un terrorista, soy un terrorista. Y si yo como terrorista decido decir que mato en nombre de el Islam, o si yo me autodenomino Estado Islámico, el tema del Daesh, del ISIS, yo me estoy autodenominando Estado Islámico. La otra cosa es que tú representas... Eso lo representa, efectivamente. Entonces, claro, no podemos confundir, no quiero ser descortés, pero tú imagínate... Si tienes que serlo, no te... Tú imagínate, si... independientemente de que cada tradición tenga sus dificultades, cada confesión, el cristianismo, el judaísmo, el islam, pero yo no creo que todos los judíos sean genocidas. Bueno, todos los judíos sean está habiendo un genocidas. genocidio en Gaza. Sí, pero lo está liderando Netanyahu, que es una persona, y está interpretando como quiere, no solo en la religión, que es lo que menos pinta aquí, porque en Gaza hay cristianos, musulmanes, hay de todo. Entonces, si hay muchos curas pederastas, yo cada vez que veo a un cura no pienso que es pederasta. Lo que tampoco podemos hacer es obviar lo que pasa. No, por supuesto que no. Entonces, el cómo se interpreta, aparte de que no podemos generalizar, primero. Y segundo, no podemos obviar, pero también tenemos que explicarnos de dónde viene, porque el que ejerce la pederastia no se apoyará en el mensaje de Jesús. Entonces, claro, la interpretación, el uso político de poder económico, de estrategias geopolíticas y de control global que hagan de las religiones, no quiere decir que las religiones sean eso en esencia, porque tenemos ejemplos de muchas otras cosas que no son así. Entonces, independientemente de que cada uno, ¿no?, tenga su manera de acercarse a una religión, a un modo de vida, a una moral, a una ética, pero no podemos justificar. Yo no puedo justificar ciertas cuestiones. Si puedo, se hace, pero tengo que entender que es un uso de... Un uso inadecuado. Por supuesto. Pero yo creo que también hay la actitud, primero es no generalizar, no vincular cosas que no son, no crear bloques homogéneos que entonces son muy fácilmente manejables y entonces los puede llevar siempre a ser el mal del mal. Pues manipular ese relato y hacer ya el enemigo y desconfiar y crear ese ente que al final opera, ese imaginario, en vez de borrarlo como estábamos diciendo al principio, lo seguimos hinchando, alimentando, y además opera.
Porque hay una parte nuestra que hablábamos antes que es una manera de obviar, sí, vale, histórica, pero también es de reacción, de conducta, porque tú te has criado en esos imaginarios de esas falacias históricas. Entonces, el Islam no es incompatible con el feminismo. De hecho, hay muchos movimientos feministas en países árabes y en países islámicos, y algunos de los movimientos feministas son el feminismo islámico. Es desde esa relectura feminista de los textos. Y te podría decir Asmal Ambrave, te podría decir muchísimas. Es más, ha habido pioneras del feminismo en los países árabes, como Nawal Saadawi, que ha fallecido hace poco, que ella realmente no era musulmana, no representaba en ningún momento el Islam, sino un laicismo, y compañera de lucha por un feminismo de Fátima Mernissi, que ella sí que lucha por el feminismo de una postura de un feminismo islámico. Una persona islámica que ahora mismo al azar encontráramos por la calle, ¿estaría de acuerdo con eso que estás diciendo? Pues es que no lo sé, yo no sé hasta qué punto podemos... Yo no sé, mira, eso también es una cuestión, es que no es que te quiera poner todo el dedo en la llaga, pero eso también es muy, muy curioso, porque una persona que veas por la calle, ¿tú crees que es consciente de todos los movimientos sociales, políticos? ¿Tú crees que es consciente de que son teólogos realmente? ¿Pueden ser teólogos? Bueno, a lo mejor se le puede traducir una filosofía en datos concretos. Es decir, usted hace esto, deja de hacer lo otro, se puede traducir. Yo no sé hasta qué punto... Me estás diciendo que quizás no entendería el sentido profundo de la pregunta, vale, pero usted en casa, cómo se comporta, en su día a día, cómo se comporta, y me ¿Tú temo... crees que está vinculado? Pero eso está vinculado a otras cuestiones. ¿A qué medios tienes de formación? Yo no le puedo exigir lo mismo a una persona de mi pueblo mayor, con un tipo de cultura y que no tiene nada que ver que a lo mejor con una persona de ahora 30 años que me diga que está dentro de unas políticas extremistas, por ejemplo, ¿no? Que hay ahora en Europa de derechas y en España. ¿Qué justificación tiene? Depende a qué persona, con qué formación cuente, que yo le pueda exigir una respuesta de conciencia social, de responsabilidad social. Tampoco la hacemos en Europa, tampoco la hacemos en España. Yo también le diría a los ciudadanos, ¿usted sabe lo que está haciendo realmente? En algunas ocasiones, que no digo que yo no esté expuesta a todo y sea parte de todo, ¿eh? Yo no tengo la solución, ni tengo una vida ni mucho menos ejemplar, pero desde luego que en esencia esa invitación a la reflexión y al pensar sí que en las tradiciones del libro está presente, y en el Islam por supuesto también, y que hay muchas maneras de que el Islam sea una propuesta más y no pase nada. Es como lo del islamismo, pues el islamismo no es lo mismo que el Islam. El islamismo es el Islam político. Y en Europa hay muchos partidos cristianos, ¿no? Católicos, en Alemania, tal, que están liderando, y nadie se plantea que sean extremistas, nadie se plantea que sean terroristas. ¿Por qué confundimos islamismo con terrorismo? Es como, ya te digo, como si un partido... Ahora quiero que hablemos un poquito más de eso. Antes de volver ahí. Lo de las tres culturas, lo del libro. Hay un poco de mito ahí en eso, porque se nos ha vendido como que era una convivencia idílica y tal, pero no sé. Mira. No tiene que ser... Si ahora mismo, bueno, que se supone que hemos evolucionado socialmente, en tolerancia y tal, y ya cuesta... ¿Cómo era realmente la convivencia entonces? Mira, en Al-Ándalus coexistieron. Coexistieron, es que tú estás aquí, yo estoy aquí, y otra cosa es que seamos... Tres tradiciones. Cultura... había la que había en cada momento, en cada lugar. Ya hemos dicho que son muchos siglos, y en muchos lugares diferentes. Que a lo mejor en el Algarve era una cultura, en el Levante era otra, porque claro, date cuenta que geográficamente, y además tenían procesos diferentes. No es lo mismo que estuvieran en un emirato almorávide y en Mardanís, cuando llegaron luego los almohades, que tenían otra manera completamente diferente de ver el Islam y de ver la sociedad, y de ver el arte y de ver muchas cuestiones, porque venían del norte de África. No era la población andalusí autóctona, por ejemplo. Entre almohades y almorávides ya hay vastas diferencias.
Entonces, coexistieron 3 tradiciones, es verdad, y hay ejemplos muy bonitos, hay muchos ejemplos en los que se habla, pues como, no sé, había gobernantes que tenían un médico judío cuando era depositar tu vida en sus manos. Por ejemplo, lo que sí es cierto que en ningún momento ha habido una lucha, una confrontación o un belicismo que lo condujese estrictamente a una cuestión confesional. O sea, cuando el reino de Castilla empieza a apretar, o el reino de Aragón, o los nazaríes, o estaban de Granada ya era el último reducto, o estaban por el otro lado los benimerines en el norte de África, las alianzas, por ejemplo, en el reino nazarí, a lo mejor era con el reino de Castilla o con Aragón en contra de los propios musulmanes que venían, benimerines, o viceversa. Los vínculos y las relaciones y todas las luchas eran por poder, por emplazamientos geográficos, por seguir ocupando espacio, por economía. Efectivamente, no ha habido musulmanes contra cristianos de esa manera. De hecho, el Cid, el famoso Cid, baluarte de los valores hispánicos, no sé qué, no sé cuánto, pues según quien pagara más, hubo un trabajo para unos o para otros. Era un mercenario. ¿Y cómo se llama? Literal, ¿no? ¿Cómo se llama? Cid. Cid. ¿Qué significa Cid? El señor, ¿no? Señor. ¿Y de qué palabra viene? Lo siento. Sire. Sayyid, que es señor en árabe. Sidi es señor, señor en árabe. Sí. Ahora mismo, Sidi Busaid, que también se utilizan los topónimos y en los... ¿Sabes? Sayyid es señor en árabe. Es que hasta el nombre. Es que... Y todavía seguimos, bueno, supongo que lo habrás oído en alguna ocasión, apellidos como Matamoros. Bueno, bastante explícito, sí. Entonces, cuesta decir este tema porque... comentarlo porque, claro, date cuenta que mucho, lo que decíamos antes, un modo de discriminación también es el exotismo. Cuando tú tratas al prójimo de una manera folclórica o exótica, también lo estás discriminando. Puede ser más sutil o puede ser menos agresivo en primera instancia. Es como decir, bueno, yo coopero con tal, no, perdona, tú intercambias. Ellos te enseñan y tú le enseñas, ¿no? Cuando dices, vamos a tal... Bueno, pues esto es igual. Entonces, ¿qué es lo que yo veo ahí claramente? Que efectivamente, cuando uno exotiza, lo de las 3 culturas les ha venido muy bien a todos los festivales y yo me parece maravilloso porque con tal de que se celebre... Eso faltaba decir, nos quitaron los festivales. Claro, no, maravilloso. Ahora sí viene algo de, ¿no?, la Navidad y de... Sí, a mí me parece maravilloso. Pero, hombre, la cultura predominante era la andalusí, la que se había germinado aquí, y la religión predominante era el Islam, hasta que dejó de serlo. ¿Cuál es el problema? ¿Sabes? Es como, bueno, es como, ¿cuántos llevamos los mismos años de Islam en la península? Otra manera de ejercer islamofobia es extranjerizando el Islam. Llevamos los mismos siglos de Islam que de cristianismo. No te voy a preguntar si somos islamófobos porque la respuesta es que sí. Porque tú has sido coordinadora de un informe que ha salido publicado recientemente, bueno, varias versiones, y básicamente que sí. Pero la cuestión sería, de fondo, el por qué, o cuáles son los porqués, o cómo nos llegamos ahí. Pues ya hemos ido un poco haciendo, ¿no?, ese recorrido realmente. Y entiendo que es difícil sintetizar eso porque el informe son 80 y pico páginas, la versión resumida. Y, sí, bueno. sí. Bueno, aparte tenemos también un proyecto europeo que es Evaluando Compañías contra el Audio, centrado en la islamofobia. Y es muy curioso porque ahí también ves cómo lo que decíamos de los imaginarios que van operando. Teníamos una especie de marco conceptual, era una especie de distintas calificativos de cómo está el odio en la sociedad, porque los odios son colores, ¿no? ¿Pusiste colores? Sí, eso fue la metodología de evaluación, pero digo como para definir qué es lo que es islamófobo o no. Entonces son marcos, no es una palabra, es un marco. Porque claro, resulta que ahí en esa paleta de fobias,
que a mí me encantaría hablar de otro tipo de virtudes, ¿sabes? Como me encanta hablar por eso de sufismo, porque es que hablo de cosas más bonitas, bueno, que todas son bonitas. Nuestra realidad, bueno, por cierto, una de las cuestiones también de Ibn Arabi, que llegó un momento que, hablando de modernidad, de inclusión, de no extremismo, lo tacharon de panteísta, por el respeto absoluto que tenía él y muchos más sufíes a la naturaleza, a la manera de concebir que tanto el ser humano no necesita, la naturaleza no necesita al ser humano para existir, pero el ser humano sí necesita la naturaleza. ¿Y qué es lo malo de eso? Bueno, pues que en su momento los ortodoxos lo tacharon de panteísta, como que adoraba la naturaleza. Y es una idea completamente moderna, es una idea radical, la Pachamama, actual, claro. Ahora se habla precisamente, ¿no?, de ese respeto a nuestra naturaleza, sí, al gran libro de la naturaleza. No nos queda otra, porque a ese ritmo nos quedamos sin planeta y Marte no tiene agua y no se puede vivir, y lo demás nos pilla un poco lejos, al menos en los próximos siglos. No sé si llegaríamos todos, además, en fila. Si llegara alguien, bueno, creo que me ha venido una palabra a la cabeza. Vale, volvamos, que divagamos mucho. Yo, ¿qué más? Bueno, pues yo creo que esa manera, ¿no?, de no ser capaz de darnos cuenta que las fobias operan. Por ejemplo, la aporofobia va en consonancia también, en la misma, con la morofobia, porque no es lo mismo el odio al moro que el odio al árabe o al musulmán. ¿La palabra moro en sí misma ya tiene un signo peyorativo o no? Normalmente sí. Si alguien es el uso al final, ¿no? Claro, si alguien tiene una manera cariñosa de llamarle, como el que se llama gatito o gordito, pero bueno, en principio no es así, el solo tono, ¿no? Sí. Entonces, nunca se dice, cuando ves los carteles no dicen árabes fuera, dicen moros fuera. Eso denota un sesgo completamente negativo, peyorativo, violento. Sí, no, violento literalmente, sí. A nadie nos gusta a nadie nos gusta además que nos determinen por nuestra confesión, ni por nuestra herencia, ni por nuestro origen, porque somos mucho más, ¿no? Tenemos todo eso. Sí, pero estamos en una sociedad en la que el odio se canaliza a través de la simplificación. Sí, lo del bloque monolítico, ¿no? El señor Islam, ¿cómo que el señor Islam? Si hay tantas maneras de entender el Islam como personas en el mundo, y tú puedes ser más o menos musulmán como tú quieras, como tú lo entiendas, en cada momento de tu vida. O sea, no por ser musulmán, ni eres el mejor musulmán del mundo, ni eres el peor, ni eres fanático. Esto es muy curioso, ¿eh? Este tema, si nos adentrásemos, no veas, anécdotas. Deberíamos terminar hoy a ser posible. Bueno, podemos empezar para otro día, pero bueno. Entonces, aporofobia, morofobia, arabofobia, islamofobia, la fobia a los migrantes, se dan todas. Entonces, claro, hay muchas ocasiones es que son transversales. Hay veces que sí que te suscita inquietud la religión, por ser islam, pero si es una persona de una élite, no sé, por ejemplo, un futbolista o una persona adinerada, un gran empresario, o es tu médico, es tu cardiólogo que es libanés, pues... ¿Es posible entonces que la aporofobia fuera un poco la fobia que las aglutina a todas las demás? Es osado decirlo así, pero se nos ha olvidado realmente que socialmente tenemos, aparte de las epistemologías del norte y del sur, tenemos un deje clasista que no identificamos porque nos cuesta, como ciudadanos del mundo modernos, cosmopolitas, etcétera, nos cuesta aceptar que todavía tenemos esa mentalidad completamente clasista, teñida de todo lo demás que también forma parte de nosotros. Pues eso es lo peor, cuando no eres capaz de identificar el problema siquiera. ¿Cómo vas a solucionar un problema que ni siquiera reconoces ni eres capaz de ver? Difícil, pero creo que es tan necesario. Creo que es tan necesario erradicar todo lo que nos pueda hacer menos felices en nuestro entorno. La sociedad ya es diversa y todo lo que es diversidad nos enriquece y nos exige también como ciudadanía una apertura, un aprender, un preguntar, un no pensar que eres ni más ni menos. Entonces, viajar entre las personas, es que me parece tan bonito, me parece una oportunidad.
Y yo creo que es una exigencia que la tenemos aquí y que no podemos seguir dando la espalda, porque todo lo que mejoremos en borrar islamofobia, todo va a ser un día a día más afable, más gozoso, nuestros hijos, nosotros, todo el mundo. Es como lo del feminismo. Cuanto más feministas seamos todos y todas y más iguales, pues yo creo que vamos a vivir mejor. No vale que el feminismo valga para mi hermana, pero no para la vecina. Claro, si no estamos todos ahí. Sí, pero yo creo que efectivamente todos, hay que velar, hay que velar por una sociedad diversa, inclusiva, y precisamente en la región de Murcia tenemos una gran cantidad de población de origen magrebí, de origen, porque ya son más murcianos. Segunda, tercera generación. Ya son murcianos, mal llamados segunda y tercera. Nadie es segunda generación. Bueno, tú ya eres de aquí. Pero como término de referencia para entenderlo. Te lo digo para, en plan... ¿Cuál sería la expresión correcta, entonces? De herencia. Suele decir. Es conflictivo siempre el término, pero bueno, es como si son de herencia marroquí, pero es que mis alumnas han nacido aquí. Es que son murcianas, que tienen acento murciano. Es que su cultura es esta. No se pueden inventar una cultura que no han vivido. Si me preguntan a mí cosas de Marruecos, me preguntan a mí cosas de Siria, que es la que he vivido allí. Ellas no. Es que ellas no. Claro. ¿Sabes? Esa perspectiva. Claro. Pero es que es así. Volviendo al informe, ¿cuáles son las principales conclusiones? Porque una de ellas, por poner algo positivo, es que la tendencia es a la baja en los últimos años. Eso es positivo, ¿no? Sí, eso es positivo. ¿Pero qué más conclusiones tenéis? Bueno, primero que este informe, como que yo me he unido al proyecto, pero aparte está ahí liderándolo Alfanar, una fundación que la lidera Pedro Rojo, trabajando sobre precisamente la islamofobia. Es un observatorio que se dedica a identificar la islamofobia en los medios de comunicación. En varios medios de comunicación, no se puede abarcar todo porque no nos han tenido nunca tantos medios, y es verdad que sea a la baja. Es verdad que hay una parte a veces que lo que decíamos, una parte que conductual, que reaccionas y eres islamófobo sin ser consciente, y esa parte yo creo que se puede erradicar porque es con conocimiento, con lectura, con llegar a los redactores, con llegar a los periodistas, con llegar a las televisiones y empezar a explicar. La educación transforma las mentalidades, transforma la manera también de luego llevar a cabo tu trabajo. Luego hay otras cuestiones que sí que son más medulares y que se deciden. Problemas así bonitos que se hayan ido progresando. Bueno, pues que ahora empieza a haber ejemplos de periodistas que no solo sacan las noticias. Cada vez que había noticias en torno al Islam, eran más noticias de temas negativos que de temas positivos. Y segundo, dentro de esas, que sean islamófobas o no. Riesgos, la franja intermedia. La que no es islamófoba, qué bien. La que es explícita, hiriente, islamófoba, muy identificable, que te puedes incluso asustar y verla, puedes reaccionar. Y luego esa franja intermedia que parece que tal, pero ya está latente, ¿no? Claro, o que se dicen cuestiones aproximadas, o que se habla de la nacionalidad, pero no del hecho, de una manera bastante sutil. Toda esta franja intermedia es muy delicada porque opera. Es que se va estratificando. Y al final, mucha educación, desde luego, yo creo mucho en como docente que soy. No, es verdad, pero yo creo que la educación transforma muy lentamente. Sí, y el conocimiento, porque una de las cuestiones que sale en el informe que me gustó es que la cercanía es un factor que diluye esa islamofobia, porque se refería a que los periódicos locales y el formato entrevista, es decir, que es lo más cercano dentro de los medios de comunicación y dentro de los formatos periodísticos, era donde mejor tratamiento se hacía o menos islamofóbico era el tratamiento, ¿no? Luego entiendo que conocer es una forma de quitarse prejuicios, quitarse medios, quitarse odio al final, ¿no? Sí, a mí eso me parece esencial, lo que decíamos, ¿no? Ese viaje entre personas. El que tengan voz propia cada uno de los individuos que tienen experiencias, y que tú a la hora de narrarlas o de darles, ¿no?, ese micrófono, ese altavoz, sea capaz de ir a la fuente. A mí me parece, claro, esencial y esperanzador.
Estábamos hablando de luz, de Sí. esperanza. De hecho, las fuentes, una de las cosas que recuerdo del informe que decía que cuanto más islamófoba era la noticia, o que había una correlación entre la ausencia de fuentes de personas islámicas o musulmanas ¿Sí? en las noticias peor tratadas. Es decir, cuando ibas a tratarlo mal, dices, pues no, ¿para qué voy a poner yo un testimonio pudiendo contarlo yo sin testimonio, ¿no? Sin fuentes, sin recurrir a fuentes, ¿no? Sí, Que al final es mala praxis periodística, sin más. Sí, lo que pasa que es curioso. Es cierto, es mala praxis. Pero mala praxis que ocurre precisamente en estos Claro, casos. cuando hay bastantes investigaciones que se tienen que hacer más, tenemos muchos deberes pendientes, pero cuando se trata el Islam, el judaísmo y el cristianismo, parece ser que en la que se incide más islamofobia o más fobia precisamente es el Islam. O sea, que dentro de las fobias es la más Dentro del focalizada, ¿no? tratamiento de las distintas religiones en los medios de comunicación, vinculado a lo que sea, a personas, a hechos, a lugares, precisamente. ¿Serías capaz de dar un porqué? Sé que hago preguntas fáciles de formular y difíciles de contestar, pero Yo también yo tengo que preguntar. Imagino que el objetivo final es entender ese porqué, ¿no? Claro, sí, realmente yo creo que forma parte, ¿no? Forma parte de esa trayectoria que hemos vivido de islamofobia, de trayectoria institucional, política, histórica. Es que llevamos muchos siglos y muchos años de una manera islamófoba de acarrear la historia, y nos quedan muchas falacias que despejar y que ir tratando con rigor, por supuesto con acercamiento, que yo sí que creo en la divulgación en el mejor de los sentidos, en hablar, en contar, en enseñar. ¿Qué otras vías hay, además de la educación, para mejorar nuestra postura respecto del Islam? Dámelas tú. Bueno, pues, hombre, también, fíjate, si es que es tremendo, porque luego la gente tiene las tradiciones como la de los moros y cristianos. Y ahí volvemos a lo mismo, se sotiza, y me encanta serle la cabila de Inarabí, me encanta, pero luego, no todo el mundo, por supuesto, que muchísima gente respetuosa. Yo creo también que el consumir cultura diversa. Viajar. Sí, por ejemplo, ahora mismo tenemos también un trabajo de transferencia, un proyecto que es sobre ficción seriada del mundo árabe. De series que están ahora mismo en plataformas internacionales como Netflix, que las han hecho la directora o el director, realizador, etcétera, hasta banda sonora, todo, son árabes. Y las estamos emitiendo, estamos hablando de ellas, lo estamos explicando, pues consumiendo productos de todo tipo. La cultura árabe o la cultura árabe islámica tiene un lenguaje cultural actualizado en todo lo que te puedas imaginar. Tienen, no sé, música tecno, tienen grafiteros, grafiteras, todos los lenguajes culturales que te puedas imaginar están ahí. Pero como acarreamos esa islamofobia. Lo dices como bajito, como que te duele decirlo. Sí, ciertamente. Es que me encantaría. Yo creo que hay que nombrar las cosas positivas, ¿no? Que fuera filia en vez de fobia, ¿no? Claro. Entonces, como vamos acarreando el obviar o el tener un sesgo negativo en cuanto a nuestra cultura árabe-islámica y a la cultura árabe-islámica, nuestra cultura andalusí. Entonces, a veces no conocemos más cosas, pero cómic, es que hay todos los productos que te puedas imaginar culturales de la actualidad. Entonces, a lo mejor es otra manera, ¿no? Consumir más cultura, más socio de los países árabes, entre otras cosas porque Argelia está al lado, Marruecos está al lado, y luego los niños saben de pop coreano y de anime. Y claro, y luego uno se pone a buscar explicaciones y dice, bueno, la lengua no es, porque no me digas que el coreano o el japonés, no, o sea, ya lo mismo. No es el problema la lengua, no es que sea en árabe. Bueno, ¿tú hablas árabe? Claro, yo me dedico a eso, yo enseño árabe en la universidad. O sea, me refiero que tú tendrías un C1, ¿o lo tienes? Sí, ya claro, ¿Vale? O sea, lo que me dedico yo realmente es a
a ser profesora de estudios árabes islámicos. Es una experiencia muy bonita. Claro, yo porque no sé hasta qué punto estudios árabes implica el conocimiento de la lengua propiamente dicha, por eso te lo preguntaba. Sí, además mis trabajos de investigación han sido traducciones directas y he hecho la propia edición en árabe de los manuscritos. ¿Qué es eso que tienes ahí a tu mano izquierda? Bueno, pues esta es la obra completa de un sufí, precisamente Díaz Masarra de Córdoba, un sufí que vivía en la serranía de Córdoba, por eso le apodaban al-Jabalí, el montañés, y que fue maestro directo de Ibn Arabi. Ibn Arabi lo cita en sus obras. Sobre todo, su especialización fue la ciencia de las letras. La ciencia de las letras. Desarrolla un poco, por favor. Claro, a que tú no has oído hablar de la ciencia de las letras. Y no pero te me lo vas a contar el tuyo. Te estoy usando, ¿eh? Sí. Me dejo. Siéntete libre. Pero mira, ¿a qué parece que te voy a entrevistar? Sí, anímate. El formato aquí es libre. Pero, ¿a que sí has oído hablar de la cábala? Sí. Bueno, pues las dos tradiciones consisten en lo mismo y son paralelas y han crecido paralelas. La ciencia de las letras, que a mí también lo digo bajito, no quiero que se oiga, es la cábala en el Islam, ¿no? Es la interpretación simbólica. Lo digo bajito porque estrictamente no es exactamente lo mismo, ¿no? No, porque no se puede decir así, porque realmente... Pero para entendernos, claro, porque vamos a usarlo, vale. ¿Sabes el riesgo? A ver. Bajo mi parecer, el riesgo para entendernos es que seguimos viendo el mundo por la misma gafa. Como mucho nos quitamos las lentes, pero no nos cambiamos de gafa. Y si no te cambias de gafa, tú no tienes una metamorfosis. Estamos hablando de sufismo, ¿no? De alquimia. Tú no tienes la alquimia del ser. Realmente tú no vas a subir ninguna de esas escalas de estadios, de mentalidad o que no hace falta que sean espirituales, de lo que nos hablan los místicos. Si tú no cambias de tus gafas, entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos lo que hablábamos antes de Averroes, de Avicena, de Maimónides, de todos los sabios de andalusíes, normalmente decimos, no, es que era aristotélico, no, es que era plotiniano. No, perdona, que también se han nutrido en esa gran coiné de pensamiento, tanto grecolatina, irania, árabo-islámica, turcómana. De todas estas corrientes de pensamiento se han nutrido porque eran grandes intelectuales y además al viajar iban también teniendo contacto con otros sabios y otras fuentes, otras obras de otros sabios o discípulos de otros sabios. Pero eran eminentemente musulmanes. O eran. No tienes por qué entenderlo siempre. Eso en la traducción también se nota muchísimo, ¿eh? Cuando alguien dice, es que los versículos del Corán no son suras y aleyas y están en la RAE ya. Yo no tengo por qué hablar de versículos porque me estoy poniendo a la Biblia, es otra que está muy bien, que la Biblia está muy bien con sus versículos, pero es que estamos hablando de suras y aleyas. Y es que además está en el diccionario de la Real Academia. Es que tenemos la terminología. Como la de las gafas, ¿no? Claro, si no nos quitamos las gafas, entonces la ciencia de las letras es la ciencia en la que se adentran los iniciados que pretenden entender el universo y el ser. Es decir, comprender las grandes verdades con ese macrocosmos en interacción con el microcosmos, como entender el universo y el ser interno. Claro, para acceder a esas grandes verdades tienen estos caminos espirituales, metafísicos, y es diferente a la tradición que se desarrolló más mágica. Aquí estamos hablando de una cuestión bastante más orientada y metafísica, no mágico-alquímica, que son las dos ramas, que en muchos momentos de la Edad Media estaban muy cerquita. ¿No? Estamos hablando, fíjate, pues del Picatrix, etcétera. Todos estos textos siempre estaban rozando entre la metafísica y la magia, no estaban tan lejos porque había explicaciones alquímicas que servían para ambas en algunos momentos. Pero esta es la parte más de toda una intelectualidad y también de una manera de entender no solamente racional, sino también perceptiva, en el mundo imaginal en el que se adentra. Y es interpretación simbólica de letras y números para explicar el universo y el ser, y macrocosmos, microcosmos.
Parece fácil. Se te nota cómo te vienes arriba en cuanto hablas de todo eso. Se nota que lo que a mí me está costando mucho seguirte, pero la pasión no necesita entenderse, se nota, se También ve. Es verdad. Y te sale por los poros de todo tu cuerpo. Sí, me encanta sí. verte hablar, aunque me cuesta seguirte, fíjate. Yo te dejaría seguir hablando todo el rato aunque no te entendiera. Porque da Aparte, gusto ver a la esos gente lenguajes así, simbólicos son muy representativos de la experiencia. La mística, por ejemplo, el tener un lenguaje simbólico no es un artificio, va precisamente a la esencia, porque el símbolo te hace experimentar. O sea, cuando tú estás dentro del lenguaje simbólico, el significante y significado, como en los lenguajes convencionales, no es arbitrario, no es una convención, sino que realmente están vinculados. A ti te suscita una experiencia, entonces, esa palabra, y el ser es ser pensante y ser hablante. Y también está en constante interacción, como precisamente sístole y diástole, ¿no? Del corazón, o como inspirar y expirar. Entonces, todas las metáforas, todos son símbolos, porque te llevan a una experiencia, o te llevan a algo de la naturaleza, o te lleva... Entonces, es muy humano, pero también trasciende lo humano. ¿Y tú cómo? Lo racional, lo estrictamente racional. ¿Y cómo llegas tú a ese mundo? ¿Cómo? O sea, porque se te nota la pasión a la legua cuando hablas de ese tema, pero ¿cómo llegas ahí a interesarte por esos temas y decides que tu vida tiene que ir por ese derrotero de investigar y crear sobre ese contenido? Pues fíjate, yo creo que precisamente en este mundo en el que en muchas ocasiones te ves envuelto de axiomas rigoristas, reductivistas, en el que todos los matices se desatienden, en el que el racionalismo, aunque no explique nada, lo impone todo y se erige, ¿no? Ese motor que además arrolla y yo creo que no lleva a cabo ese desarrollo holístico, el desarrollo humano con el tecnológico, científico, etcétera. Si no, no es desarrollo. Yo creo que un desarrollo en el que lo humano se desatiende no es un desarrollo, es una parte del desarrollo. Igual que si un desarrollo, no sé, no estamos hablando de cuestiones solo emocionales, no estamos hablando de cuestiones realmente humanitarias, de vivir no deshumanizados. Y sin embargo no dejar de progresar. Entonces, mi cuestión siempre está muy vinculada a cómo llegué yo a estudiar árabe, ¿eh? Mi cuestión siempre a los profesores de filosofía, del instituto, bueno, aparte que viví pequeñita en Marruecos familiarmente, y ya también ahí tuve un encuentro. Entiendo que ese es el germen, ¿no? Un encuentro muy bello, pero bueno, luego yo seguí, yo en la propia Lisboa iba a la facultad de lenguas orientales, era lo que había, a aprender árabe sin estar matriculada. Yo era una chiquilla, estaba en el instituto. Mi planteamiento siempre era ¿por qué estudiamos la filosofía a partir de media docena de señores europeos? Todos señores, ¿no? Y todos europeos. Por ejemplo, yo decía, no me lo puedo creer. Si tenemos todo ese listado de grandes filósofos intelectuales del mundo árabe, en nuestro caso, por ejemplo, árabe islámico, que también podía haber, no sé, estudiado chino. Supongo, porque también es una de las grandes civilizaciones, etcétera. Pero bueno, en nuestro caso, para mí era, yo digo, no me lo puedo creer que no nos hablen de otros autores, que no nos hablen de otros intelectuales, efectivamente, más allá de siempre estábamos igual, con Descartes, con Kant, pero de verdad que no va a haber más. Entonces, el cuestionarme que la cultura no es supremacista, no es solo, ¿no?, epistemología del norte y patriarcal, me llevó a estudiar árabe. Cayeron en mis manos cuentos sufíes, por ferias, por inquietud también. Cayeron en mis manos pues, de escritos de Ibn Arabi, también de cuestiones de persas, por ejemplo, de Hafez, de algunos autores. Y la verdad es que en ese recorrido llegué precisamente a entender que desde el racionalismo estricto, de una manera axiomática, tampoco podíamos eliminar los sistemas binarios
ni de trabajar, ni de entendimiento. Entonces, o realmente íbamos a las sutilezas o podemos caer precisamente en ese sistema binario. O es sí o es no. Y además, con la poca versatilidad, porque estamos todos en una especie de élite social que tenemos para el diálogo o la fricción, o lo que queramos llamar, tenemos muy pocas herramientas, cada vez menos, con este individualismo desorbitado y este mal llamado empoderamiento, que parece que nos hemos creado el empoderamiento de los antihéroes, no de los héroes, que deberían de ser de valores, contra claro, algo, de valores tradicionales. Entonces yo creo que la única manera de atender la versatilidad, el saber dialogar con la fricción, la sutileza, es desde la espiritualidad, para superar todo tipo de... Me estás hablando otra vez de sufismo, ¿no? Ya te veo venir. Nos conocemos ya un poquito. Y mira que no nos habíamos visto de persona hasta hace un ratito, pero eres bastante transparente. La próxima te entrevisto, ¿eh? Yo creo que tienes que hacer un capítulo de tu podcast en el que seas entrevistado por varios. No sé si es buena idea. ¿Tú qué querías ser de pequeña? Porque lo clásico en muchos de los niños, al menos de mi generación, era en este orden: ser futbolista seguramente, astronauta y luego ya bombero o alguna profesión de servicio y tal, pero evidentemente a donde tú has llegado no es la típica profesión en la que uno piensa de muy pequeñito. Pero ya me has dicho, tú estuviste de pequeñito en Marruecos, no sé si... Con 10 años, sí, allí con mis padres. ¿Lo tenías claro que querías ser de mayor? Pero entonces, ¿tenía algo que ver por dónde te ha ido la vida al final, o no? Lo que sí tuve claro, que tuve una especie de emborrachamiento de experiencia, en el sentido más grato y más sabroso de todos los sentidos, desde olores, colores. Yo llegué a Marruecos, tenía 10 años, ya hace años, ya hace la friolera y el mundo era allí bastante también clasista. Entonces las personas que estaban del Ministerio de Exteriores trabajando se relacionaban con una élite árabe que estaba muy afrancesada en ese momento, o con una élite extranjera. Y yo iba a un colegio español, Colegio Luis Vives, y los niños españoles, que éramos muy pocos, en las clases de árabe, porque los árabes que estaban allí luego seguían su árabe curricular, entonces tenían que estudiar árabe, pues los niños españoles se salían, era como una especie de, pues cuando hay guardia o algo así, no tenían que estar en esas clases, y yo le pedía al profesor quedarme. Y nunca se me olvidará. Esta anécdota ya la he contado alguna vez, pero es que Cuenta. Es que es así, para mí es muy, muy conmovedora, porque era un señor así alto, enjuto, con esos trajes de esa época azul marino, tenía las manos muy grandes, mestizas, bigote, y la verdad es que era serio, pero conmigo siempre fue muy generoso y muy amable. Él explicaba como antiguamente la lección, no sé qué, allí. Claro, críos de 10 años saben mucho árabe. Yo con 10 años los ejercicios que hacía gramática de español, pues ya tienen su aquel. Ya haces tu frase, ya tienes tal, ¿no? Entonces le explicaba la lección de lo que fuera y les mandaba los ejercicios. Entonces me llamaba a mí y me ponía a su lado en la mesa del profesor. Ponía ahí una sillita y se ponía conmigo a enseñarme. Él me alfabetizó. A enseñarme alif, bata. Yo tenía una cartillita que la conservo, conservo mi cartilla de árabe. En la portada había un niño de estos del juego este antiguo del hierro y la rueda. Esa es la portada de la cartilla. Y fíjate lo que es la vida, que mucha gente me criticaba, pues esta niña, tal. Yo además tenía el pelo muy rubito, muy largo, salía por la calle, por todas partes. Bueno, mis padres, pero esta niña, ¿cómo la dejas por ahí? Mis padres, pero vamos a ver, que vamos a ir del casino de la Casa España al club. Bueno, pues también tengo mucha suerte porque tengo una familia completamente descodificada en cuanto a estereotipos y muy generosa y muy amorosa. Sigo muy afortunada, sigo siéndolo. Entonces yo me iba a todas partes. De hecho, me apunté en el gimnasio de taekwondo. Y era la única chica. Y todo el mundo también, pues ya hacía taekwondo en España, pues me apunté allí. Entonces en el gimnasio no había chicas en ese momento. Me dijeron que encantados. Me hicieron un panderete. Y así tenía yo mi sitio donde ducharme. Y me hicieron mi vestuario. Que luego llegaron 2 o 3 más y nos hicimos muy amigas.
Bueno, pues yo seguí todo mi proceso, bueno, después de ensimismamiento ante una experiencia nueva que me había regalado la vida y mi familia. Y años más tarde, pasaron muchos años, y le dice uno de los compañeros de mis padres, se coincidieron en otro sitio, en Lisboa. Y dice, oye, ¿sabes que ha muerto este hombre que le daba clase a tu hija, tal, el profesor de árabe? Y dice, sí, pero no era muy mayor, ha muerto de tal. Fíjate qué pena. Y dice, tú sabes que este señor, hasta el último momento de tal, siempre enseñaba los apuntes de tu hija y cada año lo decía como ejemplo, ¿no? De una española que aprendió árabe y tenía allí todo. Y me quedé, y decía, no me lo puedo creer. Esa sensación agridulce, porque me hubiese encantado visitarle y decirle, oye, vivo del árabe, soy arabista. Bueno, y que dejaste un legado ya desde muy pequeña, que bueno, eso no todo el mundo puede decir eso. No lo había pensado así, pero me hubiese encantado decirle, si como del árabe y alimenta a mis hijos de... Pero nunca lo supe, ¿sabes? Yo no sabía que... Y bueno, pues siempre he querido ser arabista. Además, tengo esa anécdota muy curiosa con algunos amigos, ¿no? Uno de ellos, Amin Shashu, que es músico y musicólogo, de joven, si me decía, yo quiero ser músico y musicólogo, no sé qué, tal. Y yo decía, yo quiero ser arabista. Y digo, mira, los dos hemos conseguido nuestro sueño. Y ve que nos encontramos y digo, bueno, los de los sueños cumplidos, vamos a trabajar. Iba a preguntarte ahora que qué es lo que te hace feliz en la vida, pero creo que ya es obvio, es una pregunta retórica, ¿no? Sí. Vale, pues entonces le doy la vuelta a la pregunta. Fuera del contexto de todo lo que estamos hablando, de los estudios árabes, etcétera, ¿qué otras cosas ajenas se acercan un poquito a darte ese punto de felicidad y de bienestar? Estas preguntas. Claro, porque eres muy obvio, me vas a decir, bueno, me gusta esto, vale, pero vamos a salir un poquito de ahí. Si necesitas desconectar un poco, no me digas que más arabismo, más estudios árabes, porque entonces estamos en un círculo vicioso. Algo habrá. Sí, no sé, me gusta mucho la naturaleza, el agua. El agua. Estamos volviendo al principio. Soy circular. O sea, hasta he parido en el agua, me encanta el agua. Yo me le digo a mis hijos, sois niños peces. Soy niños peces. No sé, cuidar me gusta. Cuidar de mis hijos, compartir así con mis padres, con la familia, con los amigos. Me gusta cocinar. Cuidar no es lo mismo hacerlo por placer y devoción que por obligación, ¿verdad? No, pero también puede... Pero yo creo que deberíamos de vincularnos a que ojalá por lo menos apostemos porque nuestra vida la guíe lo que nos gusta. O sea, a ti te gusta cuidar y tienes un perro. Si no te gusta cuidar un perro, es mejor que no tengas un perro. Una cuestión de coherencia, pero también de gozo personal. Va todo junto. ¿No? Y, pues, un perro, como digo, cualquier. Entonces, a mí sí me gusta los detalles. No sé. Me gusta viajar, me encanta viajar. Me gusta mucho viajar también, es cierto. Que mis hijos te van a decir que ahora los países árabes, pero no sé. Tú misma te contestas las preguntas que aún no he formulado. No, pero no siempre, no siempre. Pero es verdad que hemos viajado mucho a los países árabes. Tengo una furgo, me gusta irme con la furgo de viaje, y esa sensación de improvisar, ¿no? De llegar y hablar con las personas y pensar qué comemos hoy y a dónde apareceremos. Muy bien. Sí. La última, para terminar. Si hubiera que dar un único consejo, me vas a decir que la educación, además de la educación, para mitigar, para reducir esa islamofobia que está tan latente en la sociedad española y que más y que menos no nos libramos de tener ese poquito, ¿qué consejo darías para luchar contra ello? Más allá de algo tan genérico como la educación. Y mójate. Intenta desglosar eso un poquito, porque decir que la educación, vale, sí, pero ¿cómo? Porque en los institutos conozco profesores y profesoras de instituto que me dicen que no, ahí no ven mejora, ven mucha violencia, incluso física, es decir, no solo verbal. Entonces, ¿por dónde? En casa. Las casas son, yo creo que también ese pilar de tu formación. Yo creo que las casas son el seguir el camino de tu corazón,
que yo creo que es esencial también a la hora incluso de estar como ciudadano, de estar como adolescente, el que tengas una fortaleza emocional que te haga sentirte tan satisfecho y tan confiado que te atrevas a elegir el camino del corazón y que se hable mucho de amor. Bien, me parece un cierre maravilloso. Creo que hay que cerrar aquí, no podemos subir ya más, luego es el momento. Pilar, muchísimas gracias por estar hoy en el disfraz de Polifemo y hablarnos sobre el Islam, lo musulmán, todo lo que relaciona la filosofía, el sufismo y enriquecernos un poquito, especialmente a las personas que somos grandes desconocedoras de estos temas y bueno, agradecemos que alguien nos ilustre. Bueno. De verdad que, inshallah, haya sentido que por lo menos hemos hecho el programa y querías hacerlo al final. Bueno, evidentemente aquello era una coña, pero creo que me parecía que lo pedía a gritos, ¿no? El sustrato ese que hay en la sociedad de que realmente, bueno, esto hay una visión no necesariamente islamofóbica, ¿no? Pero sí quizá como de desconocimiento y, bueno, que era una forma de ponerlo en escena y arrancar que podía quedar graciosa. Gracias por tu inquietud. Gracias. Es una manera de ser generoso. Bueno, gracias a ti. Pues nosotros nos vamos a despedir ya aquí. Antes de cerrar el programa, sí me gustaría decir que si os ha gustado, si os gusta este episodio, los demás, por supuesto que lo veáis, que os suscribáis, que hagáis clic a la suscripción y al me gusta del programa, porque esto solo tiene sentido si lo veis y si lo ve más gente y si vamos entre todos creciendo. Y si conocéis a alguien que le pueda gustar este episodio u otro, recomendadlo, que a uno también tiene esa vanidad de que esto guste y llegue a más gente, ¿de acuerdo? Así que nosotros lo dejamos por hoy y como digo siempre para terminar, nos vemos en futuras ediciones del Disfraz de Polifemo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Qué haré si yo aparezco con diamantes en los dedos? Un disfraz de Polifemo y un